hagamos un ejemplo de aplicación, de uso de la aplicación de la ecuación de Friis, y en particular queremos ejemplificar la pérdida de potencia por distancia en el espacio libre. Y esto lo vamos a hacer a través de un ejemplo. Entonces, este ejemplo dice, mira, hay una transmisión con frecuencia portadora 1,8 GHz. 1,8 GHz, si es que lo traducen a longitud de onda, da una longitud de onda de aproximadamente 17 centímetros. Es bueno mantener esa cifra en la cabeza. 1,8 GHz es una frecuencia bastante común, bastante frecuente. Vamos a asumir de que hay una ganancia de la antena transmisora que es igual a la ganancia de la antena receptora, que es igual a 1. O sea, estamos básicamente con un radiador isotrópico ideal. Podría ser un poquito más para una antena más común, pero asumamos, para hacerlo simple, que es un radiador isotrópico ideal y que la potencia de transmisión es 100 miliwatts. Una transmisión no muy potente, pero sí suficiente para un espacio de oficinas, por ejemplo, incluso un poquito más. Y vamos a asumir de que el ancho de banda de la transmisión es de 200 kHz. Estos son los datos del problema. Y la pregunta es, ¿a qué distancia cae la razón señal a ruido recibida debajo de 10 decibeles? O sea, hay una pérdida de potencia por distancia en la transmisión, el receptor tiene un piso de ruido y cuanto más lejos el receptor está del transmisor, obviamente la potencia de la señal recibida está más cerca del piso de ruido y en algún momento cae por debajo de 10 decibeles esa razón señal a ruido, y queremos saber a qué distancia ocurre eso, así como para generar una primera referencia de tamaños, de valores, ¿sí? Y para esa referencia de distancia, lo que queremos mantener presente es que esto aquí representa una transmisión inalámbrica típica de aplicaciones cotidianas, que podría ser una comunicación celular, 3G, 4G, podría ser alguna conexión inalámbrica de un dispositivo sensor, en una planta industrial, y veamos cuán lejos llega esa transmisión en el espacio libre. Ahora, lo primero que tenemos que tratar de hacer es entender qué rol juega esta noción de razón señal a ruido en este problema. Y la razón señal a ruido es potencia de señal dividida por potencia del ruido, y en este caso estamos hablando de la razón señal a ruido del receptor, por lo tanto es potencia recibida a una distancia d, la ecuación de Friis esencialmente, dividido por potencia del ruido. Si pasamos a decibeles, 10 veces el logaritmo en base 10, entonces lo que vamos a tener
es la razón señal al ruido en decibeles. La voy a poner con celeste. En decibeles es igual a la potencia de la señal. La potencia de la señal, vamos a usar el código color verde. Entonces es 10 veces logaritmo en base 10 de la potencia recibida menos la potencia del ruido, y el ruido generalmente lo hemos coloreado en rojo, así que es menos 10 veces logaritmo en base 10 de la potencia del ruido. Y si es que hacemos un gráfico donde en el eje de abscisas tenemos distancia, en realidad logaritmo de la distancia, logaritmo en base 10 de la distancia. Vamos a partir acá en 1 metro, 10 metros, 100 metros, 1 kilómetro, 10 kilómetros, 100 kilómetros. Podemos seguir 100.000 kilómetros, hasta, no sé, 1.000 kilómetros, etc. Pero hasta 100 kilómetros basta. 1.000 kilómetros, pongamos también. 1.000 kilómetros. Bien. Entonces, si es que vamos a mirar la ecuación de Friis, potencia recibida en función de la distancia, y aplicamos un logaritmo a esto, esencialmente lambda viene dado, 4pi viene dado, la potencia de transmisión viene dada y estas ganancias vienen dadas. Así que todas estas juntas generan algún número. Y tenemos 1 partido por la distancia al cuadrado, por lo tanto 10 veces el logaritmo de eso genera una recta en gráfico log-log. Así que la potencia recibida tiene esta forma de acá. Esta es la potencia recibida en función de la distancia. Esta es la ecuación de Friis. Y el piso de ruido no respeta distancia. El piso de ruido tiene que ver con el ancho de banda y tiene que ver con la temperatura, con la densidad espectral de potencia del ruido, y esa densidad espectral de potencia tiene que ver con la temperatura. Así que es constante a lo largo de distancia. Entonces, esto es la potencia del ruido en decibeles. Y esta acá, para ser bien claro, es la potencia de la señal recibida también en decibeles. Y fui cuidadoso acá al comienzo de no continuar hacia atrás, porque hay un momento en el cual con 17 centímetros ya a 1 metro, este segmento de validez de la ecuación de Friis es cuestionable, porque esto ya está en el campo cercano de la antena. Así que, si es que quisiéramos ser muy rigurosos, debiéramos decir que en realidad a partir de ese punto Friis es válido, y entonces por lo mismo podemos tal vez eliminar ese pedazo de la curva y comenzar ahí. Así como referencial, simplemente para enfatizar de que Friis no es válido en el campo cercano de la antena. Ahora, la razón señal a ruido es la diferencia entre estas dos curvas. Así que esto acá, que lo puse en celeste, es la diferencia. Aquí hay una razón señal a ruido en decibeles. Y la pregunta es,
¿En qué momento este valor llega a ser menor que 10 decibeles? Entonces, calculemos eso. Y para eso, lo primero que tenemos que hacer es calcular el valor de esta potencia recibida, luego calcular la potencia del ruido y luego dividir o hacer la diferencia en decibeles. Entonces, la potencia del ruido en función de la distancia es igual a. Y aquí aplicamos simplemente en forma directa la ecuación de Friis. Es 0,1 watts la potencia transmitida por la longitud de onda, 3 por 10 elevado a 8, que es la velocidad de la luz, dividido por la frecuencia portadora, 1,8 por 10 elevado a 9 Hz. Todo eso se divide por 4pi y se eleva al cuadrado. Y dejé aquí por fuera 1 partido por d al cuadrado, que es básicamente la variable libre en este gráfico de la página anterior, y la potencia recibida expresada de esta forma está en watts, y si hacen el cálculo da 1,76 por 10 elevado a menos 5 por 1 partido por la distancia al cuadrado, watts. Y la potencia del ruido es igual a N0, la densidad espectral de potencia del ruido, por el ancho de banda, W, es igual a 4 por 10 elevado a menos 21, ese es el valor de N0, watts por hertz, multiplicado por un ancho de banda de 200 kHz, da 8 por 10 elevado a menos 16 watts. Y lo que queremos es que la resonancia en el ruido en decibeles, código de color celeste, sea mayor o igual que 10 decibeles. Esto es lo mismo que decir que la resonancia en el ruido en absoluto sea mayor o igual que un factor 10. Entonces, si hacemos ese cálculo, significa que esto de acá dividido, o esto de acá más bien, más fácil, esto de acá dividido por esto de acá tiene que ser mayor o igual que 10. Entonces tenemos 1,76 por 10 elevado a menos 5 dividido por distancia al cuadrado debe ser mayor o igual que 8 por 10 elevado a menos 16 por 10. Y si despejan la distancia, da que la distancia debe ser mayor o igual que 46,9 kilómetros. Es decir, en el espacio libre, una transmisión que acá en tierra, en nuestra experiencia cotidiana, no llega a más de 50 o 100 metros, con algo de suerte en un ambiente despejado podría llegar a 200 o 300 metros de distancia, en el espacio libre llega a 50 kilómetros. Así que, si volvemos al gráfico, aquí, más o menos por acá, a 50 kilómetros, por acá, 50 kilómetros, más o menos por ahí la resonancia en el ruido es 10 decibeles.
más o menos por ahí. Vamos a correrlo para el otro lado. Acá tenemos 10 decibeles. Entonces hay dos cosas que resultan interesantes de acá. Lo primero es que con la ecuación de Friis ya tenemos una primera herramienta para determinar alcance. Alcance no es hasta dónde llega la energía de la transmisión, el alcance tiene que ver con cuál es la razón sea el ruido recibida, porque eso es lo que finalmente impacta la probabilidad de error de una comunicación digital. Pero a la vez observamos de que hay algo que aquí no está representado con respecto a nuestra realidad cotidiana en ambientes con obstáculos en la superficie de la Tierra. Entonces con esto se motiva que tenemos que estudiar al menos un aspecto más que explique ese elemento.